Bueno, saludamos ahora mismo al doctor Hugo Molina, y hablando del Canal 21, él es el director del Canal 21 y también es un cirujano general importante, videolaparoscopista. Con eso, ¿cómo se llama? Esas cámaras que se introducen en el cuerpo humano, ¿verdad? Para saber cómo funciona cada órgano. ¿Es así? ¿Cómo te va, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy agradecido de estar nuevamente contigo después de un tiempito. Sí, después de un tiempito. No, nosotros los agradecidos. El doctor Hugo Molina, entonces, es cirujano general laparoscopista. Ahora sí. Digo bien. Sí. Videolaparoscopista. Sí. Y eso viene a ser como introducir así una cámara de televisión con una lámpara, ¿verdad? Con un... Sí. ¿Cómo es esto en definitiva? La cirugía videolaparoscópica, si bien es cierto, estoy utilizando el término cirugía, pero láparo es la cavidad abdominal. ¿Okay? Entonces, sí. Inicialmente la laparoscopía estoy hablando de muchos años atrás, 60, 70 años atrás, ya era un método de diagnóstico, puesto que se accedía a la cavidad abdominal para la obtención de una visualización directa de lo que estaba sucediendo dentro de la cavidad cuando no se tenía todavía diagnóstico. ¿Y cuándo comenzó esto? Y esto, si bien es cierto, son varias etapas. Primero la parte del diagnóstico, inclusive 1960, 1970, ya estaban, digamos, como opción al diagnóstico. Sí, pero para introducir una cámara... Una cámara, sí, debido al avance ¿hace tecnológico. 20 años más o menos? No, más. ¿Más ya? Sí. La primera cirugía videolaparoscópica fue en el año 1987. Ya, bastante tiempo. Sí, hace mucho tiempo. ¿Y esto en dónde Francia, fue? En Francia. En Francia hicieron allí. Los franceses siempre se adelantan médicamente. Sí, y ahí increíble. Hasta cierto punto una puja con los Estados Unidos, pero sí, un año después lo hicieron en Estados Unidos. Bueno, el doctor Hugo Molina entonces es cirujano general videolaparoscopista. Ahora dije bien. Bueno, ex jefe de residentes del Servicio de Cirugía General del IPS, jefe de sala del Hospital Central del IPS. Sos jefe de sala ahora. Jefe de sala, sí, hace un tiempito ya. Qué bueno, che. Sí. Instructor de semiología y clínica quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Asunción e instructor de cirugía de postgrado de la Católica también. ¿Y el IPS cómo funciona? ¿Cómo está el IPS ahora respecto a esas salas importantes de cirugía, ¿verdad? En el Hospital Central, sobre todo. ¿Cómo está el IPS? Te quería comentar ahí justamente al respecto que, si bien es cierto, en el Hospital Central es donde se vino desarrollando siempre el servicio de cirugía general. Tenemos aproximadamente 92 camas divididas en 4 puestos de enfermería. Por eso una sala sería un puesto de enfermería. Por eso soy jefe de un puesto. Ahora bien, jefe de sala. De sala, sí. Son 4 salas. 4 salas. Sí. Y una de ellas... Y una de ellas está a mi cargo. Sí. Y ahora el Hospital Ingavi es que se transforma, se convierte en el hospital de centro de especialidades quirúrgicas. Qué bueno. Entonces nos vamos a ir a Ingavi, todo el servicio de cirugía, vamos a desarrollar nuestras actividades quirúrgicas en el Hospital Ingavi. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Y esto ahora ocurre en poco tiempo. Probablemente ya se inicie la mudanza de a poco. De hecho, ya se están haciendo algunas cirugías de mínima invasión y algunas otras que iremos incorporando en la medida que nos vayamos mudando ahora a fin de año. ¿Y por qué se van a centralizar ahí en Ingavi? Porque fue concebido ese hospital para cirugías, ya sea desde el ámbito de la cirugía general, como también las cirugías traumatológicas, que cada vez están más en aumento, las cirugías de otras especialidades, urología, cirugía vascular, neurocirugía, son las que nos iremos, digamos, mudaremos al Hospital Ingavi. Bueno, y es grande el Hospital Ingavi, Sí.
Te vamos a invitar para que vaya a visitar. Sí, comparando más o menos con el IPS Central, digamos. El IPS Central tiene aproximadamente 1.200 camas. Y el un edificio antiguo también. Antiguo, que si bien es cierto, en el año 90 se inauguró lo que sería el bloque de atrás, formando la T. Sí. Era horizontal y después tiene una T. Y otros pabellones que sí fueron creciendo. Al inicio eran 3 pabellones, después fueron hasta 6, que son los que... Y después el área de consultorios, que también fue incrementándose. En el servicio, o sea, en el hospital Ingavi, están aproximadamente... Todavía no están del todo habilitadas las camas, pero va a llegar hasta 600 camas. Sí. Sí, todo de última generación. Los quirófanos son extraordinarios con... digamos, con infraestructura ya destinada acorde a los tiempos. Acorde a los tiempos actuales, correcto. Bueno, muy interesante, porque siempre se suele decir, con sus más, con sus menos, el IPS en general y sobre todo acá en el Hospital Central, se señala que el IPS tiene los mejores equipos que uno puede encontrar en Paraguay. Correctísimo, es así, Bruno, es correctísimo lo que mencionás. Y los equipos más avanzados estamos médicamente. Más aún ahora en el Hospital Ingavi para nosotros que desarrollamos la cirugía, ¿no? Los equipos son ya en 3D, ya vienen, digamos, más avanzados en HD. Entonces, eso hace con que, digamos, el cirujano se vea, digamos, dentro de su acción pueda desarrollar mejor su cirugía, puesto que al fin y al cabo quien recibe esa prestación es el paciente, ¿no? Y bueno, ya hablamos acá, el doctor Hugo Molina ya nos digamos, guió respecto a qué es la cirugía videolaparoscópica. ¿Cuándo fue la primera cirugía videolaparoscópica? Fue en Francia, en la década de los 80, ¿verdad? Sí, que fue, digamos, entendiendo que fue la colecistectomía o la retirada de la vesícula. Sí, y a continuación la retirada del apéndice por vía laparoscópica. ¿Por qué es tan el apéndice? Me duele el apéndice. ¿Por qué es tan importante el apéndice? No, el apéndice tiene una función ¿Cuál es la función del apéndice? De defensa, digamos. No tiene otra función más que esa. Apendicitis. ¿Cuál es la función de...? El apéndice es un vestigio embriológico, ¿verdad? Que queda un tejido. En ese tejido es el tejido linfoide que nosotros lo llamamos, que sirve para defensa porque normalmente hay gérmenes en el colon, entonces sirve para proteger al organismo. Pero uno puede tener en funciones ese órgano. Sí, de hecho, en condiciones normales funciona en todo momento. Ahora bien, cuando se inflama y posteriormente se infecta, allí ya no queda otra opción más que la retirada del mismo. ¿Y qué pasa con la persona que queda sin el apéndice? Y ya no, de hecho no va a poder vivir sin apéndice sin ningún tipo de problema. Sin problema. Sin problema, sí. Bueno, y estos equipos, por ejemplo, esto que a mí me interesa, por lo de la cámara, por lo de la luz, ¿cómo se introduce esto? Porque ¿en qué consiste ese equipamiento y uno ve a través de una pantalla eso? Así mismo. Lo primero que uno tiene que hacer... ¿Y quién va moviendo esa cámara que se desliza ahí adentro? El ayudante. Sí. Entonces, lo primero que nosotros hacemos en toda cirugía laparoscópica, la mayoría de las veces es a través del ombligo, una pequeña incisión en el ombligo, aprovechando dicha cicatriz para que minimice, digamos, la cicatriz que posteriormente va a quedar. Claro, entonces, que nadie note nada. Que nadie note, o que lo que se note sea lo mínimo posible, conservando, digamos, allí la estética de la pared abdominal. ¿Y qué radio de acción tiene esa cámara que se introduce? Hay cámaras de 0 grado, que es una visión frontal, y de 30 grados, que es una visión lateral. Obviamente la visión de 30 grados lateral permite acceder a toda la cavidad abdominal. Sí, esa es la grandísima ventaja, Bruno, por el hecho de que fíjate lo que significa hacer una incisión, un corte aquí en la parte derecha para una apendicectomía. Solamente el cirujano puede acceder a lo que puede ver allí. En cambio, con la videolaparoscopía, con la cámara introducida a través del ombligo, se puede ver toda la cavidad abdominal más allá del problema donde está, que en este caso, hablando de un problema del apéndice, se puede acceder al resto de la cavidad. ¿Y cómo uno sabe si médicamente se le tiene que tratar o proceder al paciente a través de esa cirugía
videolaparoscópica, digamos. Bueno, una vez hecho el diagnóstico, entonces el cirujano toma la decisión del procedimiento a realizar por vía convencional, que es como siempre se ha hecho, ¿verdad? Que es el corte a través de la parte derecha del abdomen, que se llama fosa ilíaca derecha, acceder a través de los ¿Cómo músculos. se llama? ¿Cómo? Fosa ilíaca derecha. Ilíaca, la parte derecha. Ilíaca del hueso ilíaco. Entonces, a partir de ahí, se disecan los músculos, se accede a la cavidad peritoneal y allí se busca el apéndice y se hace la retirada del mismo. Por videolaparoscopía no accedemos directamente a la fosa ilíaca derecha, sino a través del ombligo, porque los instrumentos no los colocamos encima, sino los instrumentos son más largos, obviamente, más finos, que permite trabajar en pequeñas incisiones que llegan hasta el órgano afectado. Entonces eso hace con que tengamos una visión global muy superior a cuando hacemos una apendicectomía convencional. ¿Y es doloroso todo esto? Es muchísimo menos doloroso, Bruno. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque ¿El paciente siente dolor mientras está... No, porque está con anestesia general? ¿Se le está general. manipulando internamente ahí? Está con anestesia general. Ah, sí. Sí, con hipnóticos, analgésicos. O sea, no, el paciente no siente absolutamente nada. Obviamente, después de terminado el acto quirúrgico, el anestesiólogo procede a despertarle al paciente. Está dormido el paciente. Está dormido, absolutamente dormido. Entonces, una vez que se despierta, sí siente un poco de dolor natural, porque ya, digamos, fue revertida la acción de los medicamentos que, digamos, que hicieron con que esté con la anestesia, ¿no? Y esta cirugía videolaparoscópica se utiliza también para la gente, qué sé yo, con cáncer o ese tipo de cosas. Claro, ahí es que para entramos, saber exactamente cómo está afectado tal o cual órgano. Sí, ahí es que entramos dentro del capítulo de las cirugías videolaparoscópicas avanzadas. Sí, porque al inicio fue solamente la retirada del apéndice y de la vesícula. Sí, ¿Okay? Sí. Posteriormente fue evolucionando, se ha visto que el desarrollo de la misma ha sido muy beneficioso. Entonces las cirugías dejaron de ser solamente para la vesícula y el apéndice y fue progresando hacia otras vísceras. Por ejemplo, hernia del hiato, cuando el estómago sube, por ejemplo, aquí a la cavidad torácica, o tiene un reflujo. Entonces, esa cirugía, a través de la laparoscopía, del laparoscopio, se puede ver muy bien la transición de la misma. Entonces, se accede y se puede proceder a la realización de la misma sin necesidad de un corte muy grande, como habitualmente antes se hacía. Laparoscopio es el instrumento en sí, ¿verdad? El laparoscopio es la cámara sería. La cámara, sí, que tiene sus diversos componentes. Laparoscopio. Laparoscopio. Así mismo. Estamos Entonces aprendiendo. la cámara genera la imagen. Sí, claro. Y eso se transmite a un monitor y vemos en el monitor, en la cual hace que nosotros manipulemos las pinzas para de tal manera operar lo que está dentro de la cavidad sin que... ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Porque ustedes están afuera y está dentro la cámara. ¿Y cómo operan las pinzas, por ejemplo? Internamente. Claro, la cámara visualiza las estructuras. Nosotros lo que procedemos es a la disección de la estructura, como si fuera de que estamos haciendo la vía convencional, pero de una forma más directa, porque la visión es... La cámara está ahí directa. Pero eso está adentro, pues. Está adentro. Y como ustedes están afuera. Sí. ¿Y cómo hacen? Y para ello, primero hacemos unas pequeñas incisiones de 5 milímetros. Otra incisión de 5 milímetros. Se introducen unos trócares, y de los trócares que permite que la pinza del instrumental acceda allí. Entonces vamos trabajando. ¿Cómo se llama? ¿Trócares? Trócares, sí. ¿Qué son los trócares? Los trócares son unos dispositivos que tienen un orificio, una cánula por dentro, que es de tal manera que permita el paso del instrumento a través del mismo, que comunica la parte externa con la cavidad abdominal. Fabuloso. O sea, fabuloso. Que tienen en la pantalla el órgano X. El órgano. Y cercano al órgano hacen las... ¿cómo que se llama eso? Las incisiones para colocar los trócares. Claro. Y a través de los trócares permite la introducción de los instrumentos. Entonces, si vamos disecando de repente queremos cambiar el instrumento, retiramos el instrumento, el trócar queda allí y se introduce otro.
Por ejemplo, una tijera, una pinza de disección. Todo eso a través de la... A través de los trócares, claro. Esa sí, es una grandísima ventaja. Pero un mago tiene que ser el cirujano, tiene que ser demasiado... No, es cuestión de entrenamiento. Todo en la vida es cuestión de entrenamiento, Bruno. Eso sí, es una formación más allá de la cirugía convencional de que comenzamos a aprender el arte de la cirugía. Realmente es un arte lo que hacen, sinceramente. Es muy... Y antes, cuando no existía esto de la cámara y todo lo concerniente al videolaparoscopio, sí. ¿Cómo hacían ustedes? Y todo convencional. Se cortaba todo. Se cortaba, claro. Todo ¿verdad? Sí. Se cortaba a veces debido a la magnitud de la cirugía. Era lo que nosotros llamamos una incisión sifopúbica, o sea, desde el apéndice sifoide hasta el pubis. Fíjate lo que significa una incisión de ese tamaño. De ese calibre. De ese tamaño. Es muy doloroso en el postoperatorio. Claro. Muy doloroso debido a que es una superficie muy amplia en la cual es seccionada. Y con este nuevo sistema el paciente no sufre. O sea, no sufre. El dolor, obviamente hay un poquito de dolor, pero en términos de intensidad es mucho menor. La intensidad, así es la intensidad del dolor en una cirugía convencional, pero en cambio, a través de la videolaparoscopía o cirugía de mínima invasión, es muchísimo menos. Mínima invasión. Y bueno, ¿y después de cuántos días el paciente está ya al poquísimo tiempo? Otra de las ventajas. Con la cuestión cicatrizada, ese tipo de cosas, con las incisiones cicatrizadas. Claro, la recuperación es mucho más rápida, lo que a su vez permite el retorno a sus actividades cotidianas en un corto plazo. ¿En una semana por ahí? Dependiendo del tipo de cirugía a la cual fue sometida y dependiendo de la actividad de la persona. Si una persona tiene una actividad deportista, por ejemplo, va a demorar un poquitito más porque hay que esperar que los músculos estén bien firmes. Pero si tiene una actividad, digamos, administrativa, de la computadora, está en la casa, al segundo día ya puede hacerlo sin problema. A deportistas en el sentido que no puede hacer ejercicio, ni correr, ni forzar el cuerpo. Claro. Se limita un poquitito más, nada más eso. En lugar de que sea 3-4 semanas en una cirugía convencional, en esto pasa a ser 10 días. Sí. Bueno... Y entonces, y esas cirugías avanzadas, digamos, a través de esto de, ¿cómo es? No me sale la palabra. ¿Qué tipo de cirugías avanzadas existen? Sí, en ese sentido, entonces, como al inicio éramos, como te mencioné, el apéndice, la cirugía de la vesícula, de piedra en la vesícula, también ya se ha avanzado a las cirugías del estómago, hernia del hiato, por ejemplo, y cirugías del colon. Allí es donde mucho ha avanzado. La cirugía del colon, que antes sí se necesitaba unas incisiones grandes, hoy en día, a través de este método, estamos haciendo las resecciones del colon, porque se pueden hacer lo que sería una parte, la retirada del colon derecho, la retirada del colon izquierdo, se puede hacer por esta vía sin ningún tipo de problemas, y lo que significa para el paciente una cirugía de gran porte con pequeño accesos mínimos, o cirugía de mínima invasión como nosotros le llamamos. Cirugía del colon, del recto inclusive, cirugías del estómago, ni qué decir, cirugías oncológicas, derivaciones del sistema biliar al tubo digestivo, todas esas, inclusive hepatectomías o retiradas del hígado parciales, ya se están haciendo por videolaparoscopía. Todo eso ya estamos haciendo aquí en el Paraguay, particularmente en el IPS. Cirugías de grandes resecciones. Y estamos con el doctor Hugo Molina. Él maneja todo lo concerniente a cirugía bariátrica, y nos está hablando acerca de la videolaparoscopía. Así mismo, ahí me salió más o menos. Y tantas cosas nos dio él ya en estos minutos, nos dijo, nos orientó. ¿Y cómo estamos acá en el país en la realización de este tipo de cirugías, doctor Molina? De las cirugías videolaparoscópicas avanzadas estamos cada vez avanzadas, sí. Porque la primera cirugía videolaparoscópica, que fue la retirada de la vesícula, fue en el año 1990. ¿Okay? Entonces, desde allí hace 30 años. Sí, aquí en Paraguay. En el 87 en Paraguay. En Paraguay. En el 87 en Francia, 88 en Estados Unidos, 90 en Paraguay. La primera, digamos, el primer
curso en la cual se ha hecho en América Latina fue en la Ciudad de México en 1989. Y en 1990 sí ya comenzó a hacerse los cursos en Chile principalmente, en Argentina. Y venían los profesores, los maestros de España. Nosotros hemos tenido la visita de ellos, que veníamos y nosotros hacíamos nuestro entrenamiento en animales, obviamente primero, para posteriormente hacerlo en seres humanos. Animales. Sí. ¿Y cómo está Paraguay hoy en este tipo de cirugías? Bien, en general, pocas veces ya se están haciendo las cirugías convencionales de la vesícula. Cada vez más se están haciendo las cirugías de la retirada del apéndice por vía laparoscópica, aunque todavía debería faltar más. Falta un poquitito más de entrenamiento probablemente ya en algunas instituciones fuera de los centros de formación u hospitales de gran porte, ¿verdad? Las cirugías avanzadas sí estamos todavía un poquitito retrasados comparativamente, pero con la grandísima ventaja de que efectivamente hay una predisposición de los cirujanos jóvenes junior en dar continuidad al proceso que ya hemos iniciado hace un tiempito. Y hay algunos sí cirujanos que no entraron en la videolaparoscopía, que se han mantenido en las cirugías convencionales y que digamos que son los cirujanos senior, difícilmente ya entren en este. Sí. Es difícil para ellos. Digamos que en su momento tuvo que haber sido una adaptación a un nuevo procedimiento, ¿verdad? Cosa que probablemente ya estaban en su apex en términos de formación, digamos, han tomado la decisión de no entrar dentro de este mundo, ¿no? Pero son siempre guías importantes. No, en ese sentido tienen una experiencia maestros, médicos que pueden guiar sin manipular instrumentos. Sin lugar a dudas. Pero pueden darse cuenta que está bien y que está mal. Absolutamente, jamás. El conocimiento que ellos tienen y la experiencia es fabulosa. Sí, y este asunto de la cuestión del colon, y porque hay muchos casos así que ese ano contra natura, ¿eso se utiliza frecuentemente? Es una opción que tenemos dentro del contexto de las cirugías de colon que se necesita ser resecadas, o sea, nos vemos la necesidad de retirar el colon cuando el colon está sucio, o sea, no está limpio o no se ha preparado antes de la cirugía, que generalmente se dan en estos casos en cirugías de urgencia. Entonces, ante la necesidad de retirar esa parte del colon, entonces resecamos, se retira esa parte, pero en lugar de hacer la unión otra vez, se deja el ano contra natura por un periodo de tiempo hasta que estén dadas las condiciones, generalmente unos 3-4 meses, y se vuelve a someter a cirugía para en ese momento restablecer el tránsito intestinal. Ese es el término correcto. Si la persona tiene, por ejemplo, indicios de cáncer de colon, por ejemplo. Bueno, si el diagnóstico del cáncer de colon se da en el contexto de que viene y se llega al diagnóstico no en el acto quirúrgico, da tiempo a preparar el intestino, ¿verdad? Que se le da sustancia de tal forma que esté limpio. Eso nos permite a nosotros la realización de la resección, retiramos el colon y ya unimos en ese momento. Por eso es que es importante llegar al diagnóstico no en el acto quirúrgico, porque cuando es en el acto quirúrgico el intestino previamente no se ha preparado. ¿Entendés? Pero una persona con este tipo de dificultad puede mantenerse normalmente con este ano contra natura por mucho tiempo. Sí, sin problema, Bruno, sin problema. No años afecta, inclusive. Años. Hay algunas... ¿Y puede ser hasta más cómodo eso? No diría más cómodo, no, comodidad, en términos de comodidad. Incómodo, pero más saludable, si se quiere. Por supuesto, hay en algunos casos de cáncer del canal anal o del ano. En esos casos, por ejemplo, ya no hay forma de restitución. Entonces, en esos casos sí ya queda de por vida. De por vida, porque no hay forma de restituir, porque está muy distal, en la parte ya distal del tubo digestivo. Entonces, distal, en la parte, digamos, proximal es lo que está más cerca, del estómago, intestino delgado, colon. Mucho más lejos. Lejos. Entonces, el ano es la parte final del tubo digestivo. Ya no hay más estructura con que unir. Por eso, entonces, al no tener más tejido para hacer la unión, ya digamos que entonces conviene más tener ya de por vida. Y eso ya queda de por vida y ahí queda queda la adaptación. ¿Verdad? Así es, la adaptación a una nueva condición.
Bueno, y vamos rápidamente a entrar a otro tópico importante acá que domina el doctor Hugo Molina, nuestro invitado de hoy, miércoles 29 de septiembre. Se nos agota este 9º mes del año tan rápidamente, el mes que trajo la estación de la primavera, en fin, y de las flores y todo eso. Cirugía robótica, se habla mucho de la cirugía robótica. ¿Qué es la cirugía robótica? ¿En qué consiste? Ese es un tema que me apasiona. Sí, qué bueno. Me apasiona. Aquí en Paraguay aún no tenemos ningún robot quirúrgico y ya hace años que nos gustaría, nos hubiese gustado que ya estuviera un robot quirúrgico. Estuviera implementado eso. Sí, no sí. hay todavía. No lo tenemos todavía. Es muy costoso ese robot quirúrgico. Tiene su costo, pero hoy en día ya está bajando por cuestiones de que antes había un solo robot. El de Estados Unidos. El de Estados Unidos. Que y ahora hay competencia. Y ahora ya hay competencia desde hace unos 2 o 3 años, lo que significa que justamente la competencia, como vos sabés, hace con que, digamos, se difunda más y al mismo tiempo aminoren los precios. ¿Cómo se llama ese robot estadounidense de cirugía que hace cirugía robótica? El primer robot es el robot Da Vinci. Da Vinci. Sí. Ahí sí tenemos unas imágenes. Entonces sería ahora mismo tenemos las imágenes acá. Bueno, entonces ahí justamente estoy manipulando lo que sería la consola del cirujano. Entonces, como verás, allí está, el cirujano está sentado manipulando unas argollas que están allí y eso permite realizar los movimientos del brazo del robot. Del brazo. Entonces la siguiente, Kevin, ahí podemos ver. Esa es la consola en sí del robot. Obviamente esto no fue aquí en Paraguay, fue en otro país. Y allí vemos esos son los brazos. Ven el paciente que está allí acostado, los que están allí al lado. Obviamente esa cobertura es todo estéril y los ayudantes movilizan y colocan en posición los brazos en las cuales sostienen los instrumentales. En esos brazos se sostienen los instrumentales que se introducen, como habíamos visto por videolaparoscopía, en los trócares, pero volviendo a la imagen anterior donde el cirujano está sentado, moviliza los mismos y el robot obedece. O sea que el robot es el que opera. No. El que opera es el cirujano. ¿Y el robot a través del robot? El robot obedece al cirujano. Pero el robot es el que manipula. Claro. Los movimientos los hace el robot. El que opera es un decir, o sea que el que ordena el funcionamiento de los brazos del robot es un ser humano. Es un ser humano. Y el robot hace lo que le dice el cirujano este caso. Así mismo. No es autónomo, en otras palabras. El robot no es autónomo. Qué fabuloso. ¿Y tardaría mucho en llegar esto acá? Y ojalá sea en el corto plazo. Y en otros países vecinos ya hace un tiempo, hace un tiempito. Sí, el robot Da Vinci, hace más de 20 años que está en el mercado. Sí, hay unos 3.000 robots en los Estados Unidos. 3.000 robots en Estados Unidos nada más. Sí. ¿Y en el mundo? Y en el mundo otros 800 más o menos. Llegarían a 4.000 robots en todo el mundo. En todo el mundo, che. Sí. ¿Y cómo nosotros no vamos a tener ese robot? Y aquí, digamos tenemos otros robots ahí. En la política creo que hay varios robots. Pero yo hablo del mundo de las cirugías, ¿verdad? Y médicas. Hay otras imágenes, Kevin, que nos puede ayudar para entender nomás, la foto nomás, esas no fueron, porque todo el sistema robótico tiene su consola, donde ahí se puede ver, esa es otra empresa. Otra marca, se llama Senhance. Ese es Senhance. Como verás allí. ¿Alemana es? No, esta es norteamericana también, pero le compraron a una empresa matriz que era de Italia. Y le cambiaron el nombre a Senhance. Senhance. Y ahí se ve a la izquierda la torre donde digamos se genera la imagen y lo que sería la mesa de operaciones, y ahí ves 2 unidades. En esto, a diferencia del Da Vinci, cada brazo tiene su propia unidad, su propio cuerpo, y al Da Vinci en cambio tiene un solo cuerpo con sus 4 brazos que forman parte del mismo. Y a la derecha está la consola similar a la del Da Vinci.
Qué bueno, che, qué bueno, Sí. qué avanzado todo esto, ¿eh? Sí, y la siguiente, vamos a ver, este es Versius. Versius es una empresa inglesa. Esto, como verás, aquí también son brazos articulados en unidades menor, como viste, comparativamente al otro, de menor tamaño, lo que facilita su movilización, el espacio dentro del quirófano, pero la esencia es la misma, la torre donde se genera la imagen y la consola, como vemos allá atrás, del cirujano que está sentado en la misma y obedece digamos, genera los movimientos y el robot obedece, ¿no? Y todo este aparataje, ¿en qué cantidad de metros cuadrados se habilita, digamos? Y digamos que no difiere mucho del tamaño de un centro quirúrgico, de un quirófano habitual, de las cuales tenemos nosotros en cualquier unidad. No 2x2, 3x2, ¿cómo es? No, más. Generalmente los quirófanos, sí, los quirófanos habituales, en la medida que sean unos alrededor de 25 a 30 metros cuadrados, ya tienen que hacer un cierto movimiento, que eso permite la entrada de camillas, la entrada de las máquinas de anestesia, de las torres. Entonces debe ser un espacio razonablemente amplio. O sea que un espacio de, qué sé yo, sí... Es una habitación más grande que habitación más grande. De 6x6 por ahí, más. Sí, por ahí. ¿En serio? Sí. Bueno, tremendo. Entonces, ¿y cuáles son las partes justamente que componen este robot Da Vinci en este caso o estos otros que fueron después? Sí, una última imagen ahí vamos a ver mejor, Kevin, que justamente coincide con por ejemplo, este es ahí vemos también la torre, o sea, todo equipo de cirugía robótica está compuesto de una torre de generación de imágenes, que en este caso es de la izquierda, el otro la consola del cirujano, y la torre propiamente dicha, o sea, los brazos en este caso, que los brazos están en módulos, en cuerpos separados. Los tres últimos que fueron generados posterior a Da Vinci sí ya han implementado el sistema de brazos articulados diferenciados de un solo cuerpo. Y se llama coincidentemente con mi nombre Hugo, sistema Hugo Ras. Sistema Hugo. O sea, te copiaron el nombre entonces. Doctor Hugo Molina, fabuloso, che. Bueno, ¿y qué futuro tenemos respecto a esta cirugía robótica acá en Paraguay? Futuro y presente de la cirugía robótica. Lastimosamente todavía no tenemos presente, pero esperemos que a corto plazo ya lo tengamos. La cirugía robótica lo que permite es mayor precisión en los movimientos. Para determinados tipos de cirugía hace con que el cirujano, ¿qué es lo que permite a diferencia de la videolaparoscopía? Dos cosas principalmente. ¿Cuáles son? Una, la visión de profundidad en 3D. Entonces, en la consola, ¿qué es lo que sucede? Digamos, en los tres que te había mencionado, los tres robots, digamos, los nuevos, ya se dispone de un anteojo en 3D, ¿ve? Y se observa la imagen en un monitor. Esos anteojos porque acercan mucho más la imagen. En 3D hace que, digamos, que la cámara, cuando ya está dentro de la cavidad abdominal, la imagen que genera es como si fuera que uno está metido adentro. Así mismo, que el cirujano está dentro de la cavidad abdominal. Dentro de la cavidad. Es en 3D, es algo fabuloso. Fabuloso. Entonces, esa visión de profundidad te permite mayor precisión en los movimientos. Y toda esta industria, digamos, porque todo esto se fabrica a través de... Es como una suerte de avances en materia de cámaras de televisión, de cine, ¿verdad? Tal cual. Quiere decir que son ingenieros así, que muy avispados, muy avanzados. Nosotros no podíamos hacer nada si ellos no generaban esto. Es lo que había sucedido en los años 1960, 1970, que era una visión directa a través de trócares nada más, y que se insuflaba la cavidad abdominal para que se pueda, porque es una cavidad virtual así como estamos, para que el cirujano pueda ver, pueda identificar las estructuras, tiene que ser insuflada con un gas. Hasta ahí llegaron antes. Entonces, al estar insuflado, uno permite ver, y hasta ahí es donde se podía conseguir antes. Ahora, con el advenimiento de la tecnología, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que nosotros pudimos irnos más allá de lo que habitualmente es, que nos permitió hacer procedimientos. Al inicio era solamente observar y ver qué pasaba. A veces se veía, se observaba, se identificaba cuál era el problema, se retiraba el equipo y ahí se procedía a la cirugía convencional. Y hoy en día ya no. Hoy en día se observa, se mira, se identifica y se procede al acto.
Bueno, fabuloso lo que nos dice acá el doctor Hugo Molina, cirujano general videolaparoscopista. Bueno, tengo que aprender esta palabra larga porque es muy importante. Bueno, muy difícil, pero es la palabra en boga, en cirugía médica. Te deseamos lo mejor, doctor Molina. Y Molina es sin S, Molina. Molina sin S. Tú sabes, Bruno, que aquí en Paraguay somos los únicos que tenemos Molinas. ¿Cómo? Molina en todo el mundo, España, Chile, Argentina y otros países, siempre fue y es Molina. Molina. En cambio, aquí en Paraguay tenemos Molinas. Porque se le habrá escapado la S en algún momento determinado y la mayoría son Molinas. A veces escapan las S y otras veces nos faltan las S. Sí, algo muy típico nuestro. A los paraguayos. Bueno, entonces, pero Molina, entonces a secas, Molina. Sí. Había una canción Molina, no sé si es esa misma. Sí, una canción muy exitosa. Sí. Bueno, doctor, 44 minutos de las 10, muchísimas gracias. Respecto a esto de la COVID-19, al fin de cuentas es un médico el que está con nosotros. ¿Cuál es la visión tuya de todo esto? Porque disminuyó, por supuesto, ostensiblemente la cantidad de fallecidos, nos place mucho, si se quiere eso. Porque antes dábamos unas cifras siderales en términos de muerte, de gente que fallecía, lamentablemente. Y ahora se disminuyó esto terriblemente y bueno, estamos hasta, si se quiere, halagados, porque nunca es, hay que reconocer que una muerte sea festiva para la gente, pero en este caso, después de tanto tiempo, casi 2 años que estamos con esta pandemia encima, sí. Y tenemos un resultado por parte del Ministerio de Salud que señala que se produjeron 2 fallecidos en las últimas horas y 44 nuevos contagios de COVID-19. La gente tiene que seguir con tapabocas, tiene que seguir con los cuidados pertinentes. Bueno, qué sé yo, se fue ese fin de semana largo donde toda la gente se apiñó, si se quiere, también sale al interior, no hace caso omiso de todas estas recomendaciones del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la visión suya, o tuya, mejor dicho, respecto a todo esto? Estamos obligados a mencionar que la razón por la cual están estos números es debido a la vacunación. No hay ninguna duda de que la vacunación hizo con que los números disminuyeran. ¿Okay? Si no hubiese habido vacunación, no hubiéramos tenido esta disminución e iba a seguir en aumento. Bajo esa premisa, entonces, en la medida que más personas estén vacunadas, esto hará con que disminuya el efecto nocivo de la infección por el coronavirus. El coronavirus va a continuar con nosotros, no va a desaparecer. Va a continuar. Va a continuar de por vida ya con nosotros. ¿De por vida? De por vida. Va a ser como una infección viral, gripe residual por el resto del tiempo. Va a llegar un momento... ¿Pero constantemente o sí, constantemente. por periodos? No, eso todavía no se sabe. Lo más probable es que sea constantemente. ¿Okay? Pero sí, o sea que tenemos que usar el tapaboca No, lo como que digo una corbata, un zapato, una media, ya tener en cuenta eso. Lo que eso. digo nomás es que la infección va a estar entre nosotros y que nosotros todavía no sabemos cómo vamos a reaccionar en términos de protección. Ejemplo, en los grupos de riesgo ya se está aplicando la tercera dosis. ¿Cuáles son esos grupos de riesgo? Los que trabajan con personas, todo el ámbito médico, cualquiera sea la especialidad, grupos de riesgo que tienen una patología importante, obesidad o hipertensión, diabetes, o después de una cierta edad. Eso, yo creo que eso sí se va a implementar a corto plazo, que de hecho en otros países ya lo están haciendo. Probablemente dentro de 2, 3, 5 años, o sea, dentro de poco va a dejar de ser pandemia. Okay. La pandemia es cuando una parte de la población de todos los continentes
hace con que, debido a la penetración del virus en la población, hace con que nos veamos en esa situación. Pero después, como está en disminución en todo el mundo, después ya va a quedar como una infección más, se va a declarar, va a llegar un momento, todavía no se sabe, que va a dejar de ser pandemia, pero ya va a estar con nosotros. Pero las medidas que estás mencionando, por el momento nada más son transitorias, por el hecho de que todavía no se está alcanzando la mayor cantidad posible de personas vacunadas. Se habla desde hace muchos años el efecto rebaño de un 70%. ¿Por qué ahora nosotros estamos con esa cifra? O no solamente nosotros, todo el mundo. Porque mayor cantidad de personas han sido vacunadas. Y el secreto está en eso. El secreto está en eso. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Simplemente te agradecemos. Invitados, siempre estás para cualquier otro momento porque nos traes novedades. Nos diste una charla, hasta si se quiere magistral, porque pudimos a través del doctor conectarnos a todo lo que significa operar con estas nuevas máquinas, estos nuevos robots y ese tipo de cosas que, bueno, no ha de ser fácil manipular eso, organizar eso, orquestar eso, pero es parte del avance médico en el mundo entero y esperemos que Paraguay tenga pronto ya eso también, el famoso robot, el robot Da Vinci, quirúrgico, cualquiera de ellos, puede ser. Oye, antes era solamente el Da Vinci, hoy ya están estos 4 robots, entendiendo que no solamente para cirugía general, sino para los urólogos, principalmente para la cirugía próstata, para los urólogos, los ginecólogos, nosotros los cirujanos generales, e inclusive los cardiocirujanos están haciendo cirugía robótica para cambio de válvulas, obviamente en otros países, y esperemos que a corto plazo ya podamos tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Hugo Molina.